nuevo, bienvenidos a Jordi Muro de Idol Coleccionista. Lo que os vengo a presentar hoy es la esperadísima caja de vinilos de los singles 12 pulgadas Sofat, Songs of Faith and Devotion. Después de la Violator, quizás la más esperada para mí también. Acordaos, vamos a hablar, como siempre digo, os voy a presentar el vídeo como lo suelo hacer siempre. Primero la historieta, y en este caso más con Depeche no puedo cortarme, tengo que explicaros algo y más de este grandioso disco. Y posteriormente lo que hago es el unboxing de la caja, pues para que veáis un poco los contenidos, lo que lleva y valorando en sí calidad-precio lo que es. Lo que os comento, ¿qué os gusta? ¿Queréis ver la historieta? Pues bien. ¿Que no os gusta la historieta? ¿Que no queréis verme, no queréis escucharme? Pues venga, para adelante, para adelante, para adelante, os vais al unboxing y punto. Veréis que el unboxing intentaré, siempre digo lo mismo, intentaré hacerlo lo más corto posible. Empezamos con el rollo. Vamos a ver. Marzo de 1993, después de sacar el Sumum, la obra maestra de la electrónica, para mí, siempre hablo desde mi punto de vista, que era el grandioso Violator. 3 años después, esto fue en el 90, el año 93, en marzo editan esto, Songs of Faith and Devotion. Esto es un, como siempre digo, enseño esto porque es lo que tengo, ya está. Esto es una edición inglesa, se hicieron muchas, o sea, tampoco es nada, no era nada espectacular conseguirla, la conseguí en buen estado y por eso pues la enseño un poquito. Le tengo mucho cariño y ya está. Historieta de esto, a ver. Editan el Songs of Faith and Devotion, año 93, todo el mundo estaba esperándolos como locos, internacionalmente todo el mundo quería oír lo nuevo que sacaban y tal fue la respuesta de los fans que de golpe y porrazo en 17 países número 1, entre ellos evidentemente Reino Unido y evidentemente Estados Unidos. España no, España el 3, somos así. Dicho eso, ¿qué más podemos comentar? Acordaos, en este álbum, señor Daniel Miller, se pronunciaré como siempre, Daniel Miller de Normal, sigue estando ahí como productor ejecutivo con Mute y sigue apostando, evidentemente, más ahora la gallina de los Juegos de Oro, que era Depeche, en el álbum. Y el amigo Mark Ellis Flood produciendo. ¿Cómo lo enfocaron? Flood, si os acordáis, paralelamente estaba haciendo cosas con nudos y tuvo la maravillosa idea de hacer algo similar. ¿Y qué fue hacerlo similar? Meterlos a todos juntos para grabar el disco. La idea era buena, la idea era vamos a hacer algo juntos, vamos a grabar juntos y nos lo vamos a pasar bien. Nada más lejos de la realidad. Llevaban casi 3 años desperdigados que casi no se veían. Pensar que siempre lo digo, Depeche es un grupo en concierto brutal, con un concierto impresionante, pero la cohesión de amistad no es de las más reconocidas musicalmente, ya lo sabéis. ¿Qué pasa? Entre otras cosas hubieron muchas sorpresas. ¿Cuál de ellas? La primera, aparece un Dave Gahan con unas melenas que te las dejas, con una pasión por el rock, con ganas de tocar rock y con ganas de aprender rock, a los que los demás componentes del grupo evidentemente no querían seguirlo, y con una afición brutal por Jane's Addiction, entre otras, porque venía con otra afición debajo del brazo, otra adicción, en este caso debajo del brazo, mucho más jodida, que era la puñetera heroína. Flo los metió a todos en una casa de campo, llamada casa de campo, en las afueras de Madrid, y ahí donde iniciaron todo. Por más que se esforzó hasta la extenuación para conseguir aquella cohesión, no lo consiguió. De hecho, acabó bastante tocado. ¿Quién no acabó tocado en aquel álbum y quién no acabó tocado en la gira que hubo posterior? Como habíamos comentado antes, David se había dejado influenciar muchísimo en esos años que estuvo en Los Ángeles, y entre otras cosas, evidentemente, por lo que estaba metiendo. Con lo cual, desaparecía días. Sí que es cierto que sabéis que Dave nunca ha sido imprescindible para grabar, pero el hecho de que ya, al contrario que en Violator, ya ni siquiera estuviera, desapareciera, inicialmente ni se daban cuenta, pero posteriormente empezaron a ver que había algo raro, pues arrastraba a todos un poco a lo demás. Andrew, pues por un lado, pues hacía las suyas, tampoco salían como antes, o sea, no estaban unidos con Violator. Y lo peor de todo es que todo esto lo que arrastró es a una todavía peor relación entre los dos grandes genios creativos de la banda, que eran Martin, que de hecho todas las canciones las escribió Martin en este disco, y como digo yo, la mano ejecutora o la perfección, el perfeccionamiento de Depeche, que era el maestro Alan Wilder. Esto acabó mal, ya os lo explicaré. Sí que es cierto que al final
esta manía que tenía Dave, porque al final Dave, milagrosamente también, pues bueno, pues, evidentemente, a ver, es que el resumen es que consiguieron meter baterías, consiguieron meter un álbum que estaba estructurado, muy estructurado electrónicamente, lo prepararon mucho para los conciertos, para hacer luego es evidentemente acompañamiento analógico dentro de la batería. Metieron rock, al final indirectamente por la presión del flipe y de las historias que se montaba el amigo Dave con sus paranoias en su cuarto con las velas, pudimos realmente llegar a disfrutar de absolutamente nuevas obras maestras en la música, en este caso rock electrónico. I Feel You, Walking in My Shoes, Condemnation, In My Room. Decirme qué temas no son impresionantes de este álbum. Fue una pasada, o sea, a veces es un milagro, a veces es lo que se comenta, ¿no? Cuando las cosas van tan mal o realmente ante las adversidades tan heavy, ante los malos rollos y lo complicado de algo, se consigue algo genial. Y se consiguió algo genial. El álbum es impresionante, mucha gente lo cataloga también como de lo mejorcito que hay en la música electrónica. Yo también, particularmente. Y todo esto acabó con el último tema que compusieron los cuatro, es lo último ya que compusieron los cuatro, de ahí acordados que quedaron tres, que fue el maravilloso también Judas. ¿Qué vino posterior a esto? El álbum, evidentemente, lo editaron, como he dicho, fue una locura, todo el mundo lo esperaba, el álbum era muy bueno, el álbum sigue siendo muy bueno y el álbum sigue siendo una verdadera maravilla. Todos lo habéis escuchado, pero aquel que lo esté viendo ahora y no lo haya escuchado, lo tiene que escuchar por sus santos bemoles, os lo digo en serio. De aquí vino, como siempre, una gira especial. ¿Por qué fue una gira especial? Porque esta gira inicialmente se le llamó Devotional Tour, pero se alargó tanto que al final se acabó llamando, lo hicieron como dos partes, Exotic Tour. Acabó siendo un Exotic Tour que llevó lo siguiente, fueron 9 meses de preparación, 27 países, 158 conciertos, 2 millones de entradas vendidas, entre ellas una mía, que fui a verlos al San Jordi y flipé. Bueno, flipé no, porque en aquel entonces nosotros quizás muchos esperábamos otra cosa y acordaos de que hicieron el montaje que yo con las cantantes de gospel y fue un poco, me chocó, en aquel momento realmente me chocó ver a Dave con esas greñas pero a pesar de que en aquel entonces me chocó tanto, ahora daría, medio brazo no, pero daría algo heavy por volver a estar ahí. Realmente fue un concierto con mucha magia, sobre todo por Dave. Fueron 14 meses, empezaron en Francia, acabaron en Indianápolis, en Estados Unidos, y entre otras cosas pues pasaron muchísimas. Ya llevaban el mal rollo de la grabación, que os he comentado que se hizo sobre todo en Madrid, ahí en una casa, a las afueras de Madrid, pero acabó siendo en Hamburgo. Al final acabaron haciendo el segundo bloque en Hamburgo, también para suerte de lo que es la mezcla, la cohesión del álbum. ¿Qué nos encontramos en esta gira? Bueno, de hecho esta gira fue tan larga y erosionó tanto a casi los 4 componentes que pasó lo siguiente. Martin casi no llega al final, de hecho tuvo varias veces que ir al hospital. Andrew Fletcher pilló una depresión de caballo y tuvo que dejar, ya en los últimos 30 y algo conciertos, si no recuerdo mal, tuvo que abandonar la gira. Alan Wilder, como siempre digo, es aquel empleado o aquella persona que todos nos gustaría tenerlos en nuestra empresa o trabajando junto a nosotros, porque era la perfección, y lo siento decirlo, era la perfección. Estuvo ahí hasta el pie del cañón también, y de hecho, para sustituir al amigo Fletcher, acordaos que teníamos en todo el equipo de coordinación teníamos al Daryl Beaumont, que al final fue el que sustituyó a Fletcher a los teclados. Para que veáis lo importante que era el señor Alan Wilder, siempre lo diré, que mientras los demás estaban en la playa, 10 días antes, estuvo los 10 días, de hecho los 10 días completitos, el amigo Alan Wilder revisando y ayudando a Bacom para poder estar a la altura. Fijaos si era importante el amigo Alan. Llegaron a llamar a esta gira la gira más depravada del rock, le ponían este nombre. Incluso se comenta que cuando acabaron la misma, se llegaron a regalar chapitas o medallas que decían: yo sobreviví al Devotional Tour. Algo así como un poco raro. La verdad es que pensar que estuvieron todos muy tocados. Uno de los detalles brutales que recuerdo también de ese concierto, a la que me viene a la mente, es la calidad. Es que vuelvo a lo mismo, no puedo dejar de hablar. La calidad del amigo Alan a la batería. La calidad, la clase y la elegancia cuando tocaba la batería.
Es así, es una realidad. Hablo para mí. Se fue Alan y Depeche ya no han vuelto. A ver, sí que han vuelto, están en lo más alto, lo que quieras. Pero si lo miráis fríamente, Alan, de hecho, creo que era la llave maestra del grupo. Y todo lo bueno, excelente y lo mejor que se ha hecho siempre fue con él. Se salva Ultra, siempre lo diré, se salva Ultra porque quedaba un poco la sombra de Alan por allí. Pero a partir de allí, no me neguéis que es muy difícil encontrar algo de tan buena calidad. La gira acabó. Ya os he dicho cómo llegaron la mayoría y con la gira, evidentemente, una vez acabada y como gran profesional, el amigo Alan cogió y de forma oficial hizo un comunicado y dijo: señores, me voy de, para millones y millones de fans, entre ellos yo, la mejor banda de la historia. Es muy heavy que alguien tan preparado, tan importante y que aportó tanto al grupo dejara a la banda de esa manera. Y es, como siempre digo, una puñetera pena. Y milagrosamente, ante todo pronóstico, el único que aguantó como un campeón, el único que parecía que disfrutara de todo aquello, de hecho el que se comió los escenarios una y otra vez y envió aquella magia brutal y aquella voz desgarradora que nunca más hemos recuperado, fue el amigo Dave. Evidentemente le ayudó mucho su estado continuo de euforia provocado por la heroína. Lamentablemente fue así. Pero los que pudimos disfrutarlo en concierto, la verdad es que a veces, como decimos, los grandes genios, esta gente que ha estado al borde de la muerte porque han llegado quizás hasta, se han dejado arrastrar por la espiral de la autodestrucción, son los que han conseguido como estrellas llegar a transmitir lo máximo a sus fans. Y esto lo hizo Dave, la verdad es que sí. Y dicho esto, ya vale de melodrama que he puesto aquí, vamos con el unboxing. Espero sobre todo que os guste y que lo disfrutéis tanto como yo, porque he estado hasta el último momento intentando conseguir la caja de la manera más rápida posible para hacerlo. ¿De acuerdo? Pues oye, como siempre, que podáis ver algo que os guste o que no, que podáis ojear algo que no habíais visto hasta la fecha, espero que sí, aunque ya está colgado el vídeo oficial, que es muy bueno. Los vídeos oficiales están muy bien montados, es muy cortito, el mío es más largo como siempre, pero haré la apreciación desde mi más humilde posición de lo que es en sí la calidad, como siempre comento. Y dicho eso, me falta una cosa, y como siempre, que chafardéis, que eso es lo que mola. ¿De acuerdo? Pues venga, oye, adelante. Larga vida a los Depeche, por más que queden 3 sin Alan. Ojalá algún día os imagináis que el Alan por un momento volviera a Depeche. Os garantizo que Depeche volverían a ser, son grandes, pero volverían a sacar algo tremendamente por encima de la media. Nos vemos en breve, compañeros. Resistir. Hasta pronto. Viva la música, la buena música. Bien, aquí la tenéis, lo prometido es deuda y como siempre cumplo con mi palabra. La he abierto, he tenido la desfachatez de grabar el vídeo en directo y borrarlo, o sea, vamos, abismal. Lo quería hacer también, que al final lo he hecho fatal. Bueno, dicho eso, vamos a ver la box en sí. Songs of Faith and Devotion de 12 pulgadas singles. Los singles en 12 pulgadas, ya he hecho la apertura como siempre, intento mantener un poco el precinto, hay quien le gusta y a quien no. A mí me gusta porque intento mantener la habitación a la temperatura correcta, con lo cual entiendo que no se me acabará de enganchar a la portada y así se protege un poquito más. Sí que he estado trasteando y en esta ocasión me encanta, porque esto que normalmente te lo enganchan con glue, que al fin y al cabo muchas veces te quedaba tocado, esta vez va a pelo, con lo cual si lo queréis quitar os quedará genial. Fijaos. Vienen así. La caja en este caso lleva 8 vinilos. En la anterior llevaba 10 y en el Music for the Masses llevaba 7. O sea, vamos cambiando el número de singles en cuanto a la caja. En esta ocasión no hay ninguno que no se hubiera editado anteriormente. ¿Qué tiene de chulo? Tiene de chulo que en esta ocasión sí que han acertado al 150%, como la brutalidad del precio que tiene.
lo que es en sí el diseño y el color. Está súper logrado. Luego veréis las fotos las haré sin el plastiquito para que lo podáis gozar. Al igual que Violator, lo hicieron en un color nada acertado para mi gusto. Esta vez sí que quizás hasta ahora la caja más vistosa y más preciosa que han hecho. Bien, y sin más preámbulos, vamos a lo que contiene, que es lo que nos interesa. Sacamos con cuidado. La caja en sí, el diseño es la misma, la calidad es la misma, el cantoneado es el mismo. Aquí pues con el color este tan bonito, liláceo, con el negro, espectacular. Espectacular. Lo apartamos así con cuidado. Y en cuanto a vinilos, pues tenemos los singles correlativos. Ahora los tres primeros salieron en el 93 junto con el álbum y el último en el 94. Esto fue lo previo, siempre acordaos que Depeche siempre sacaba algo previo. El I Feel You, emulando el original, que lo tengo hecho un poquito. Si habíais visto el otro vídeo, alguno de los míos, sabíais que lo tenía un poco hecho polvito, pues ahora lo tengo nuevo y es una gozada. Es así en un cartón mate, estupendo, con los temas, y como los anteriores, en este, pues fijaros, viene con el antiestático, algo perfecto para que vuestro vinilo se mantenga estupendamente, y la galleta, pues una gozada. La galleta, una gozada de diseño, emulando el original. ¿Qué más tenemos? Pues mirar, aquí seguido los quitamos de en medio, tenemos el póster del Walking in My Shoes. El póster, pues, en el que presentaban el nuevo single. Y tenemos aquí, muy chula también, la tarjetita del download para bajarte los temas en calidad WAV, en calidad la que te interese. Tendrías todos los singles bajados en excelente calidad digital. Aquí viene lo chulo. Aquí vienen los cuatro, para mí los cuatro chulos, o cinco, porque hay uno que también está muy logrado, que son los vinilos limited, las ediciones limitadas que se hicieron, que las volvéis a tener aquí también en un gatefold. Es una pasada. ¿Por qué? Porque estos vinilos, encontrarlos ya de por sí son caros. Yo tengo algunos en muy malas condiciones que me da tanta vergüenza que les voy a enseñar, y tenerlos así nuevo pues me da mucho placer. Evidentemente, sí, me da mucho placer. ¿Qué pasa? Evidentemente es mejor tener los originales. Hubiera sido una pasada, hubiera sido muy acertado tener y comprar los originales cuando salieron, pero no se dio el caso. ¿Cómo vienen? Eso sí, vienen emulando las portadas originales, y en este caso los vinilos no están tan protegidos y hay que tener, veis, mucho cuidado al sacarlo. Yo saco así lateral, y en cuanto podáis protegerlo rápidamente, pues con un antiestático o con papel, con DIN A3, como os enseño yo en el vídeo que tenéis colgado en mi canal, para protegerlos. ¿Por qué vienen así? Esto se ha pervertido para bien, se ha pervertido para coleccionistas, porque estos maxis, estos singles, eran para radios, eran para DJs, eran para pinchar, con lo cual es algo rápido, algo que puedas sacar rápidamente y algo a lo que puedas acceder rápidamente al vinilo. Ahora si la 180 es mucho más complicado, pero cuando eran vinilos pues de un gramaje de 120 a lo sumo, era mucho más sencillo. De aquí pasaríamos al segundo, singles, Walking in My Shoes. Exactamente igual que original, aquí con la serigrafía nueva, sigo diciendo lo mismo, una gozada tenerlo así. Este viene también con el antiestático, una gozadita. Y de aquí pasaríamos al Limited. Acordaos una cosa que no os había dicho en los anteriores. En el L-Bong o en el Bong, en el número, como le enumeran en mute, acordaos, si os fijáis aquí, veréis que, a ver si enfocará, no enfocará, porque lo tengo muy, tengo que poner el dedo aquí, es igual, no enfocará, tampoco voy a quedar aquí. En lo que son las ediciones normales, pues os indica 12 bong, sería 12 pulgadas bong, y en las limitadas, a ver si soy capaz de enfocarlo, por favor. ¿Soy capaz? No, me está enfocando la mano. Bueno, es igual. Limited L-Bong sería Limited Bong. También en brillo, como el anterior, en gatefold, con las imágenes impresionantes del vídeo. Es una pasada. Y aquí, pues volvemos al inicial. Es un disco con temas más pinchables, con lo cual es un acceso más para DJ que no para un vinilo de uso doméstico que vamos a hacer nosotros. ¿Veis? La galleta así, como el original. Yo lo pongo así con cuidadito. Y bueno, en el otro vídeo lo había hecho, en el anterior que he borrado, y aquí también lo voy a hacer, porque es que esto, mira, mirad cómo está. Esto hay que coger y hay que... ¡Buah! Olerlo. Huele a nuevo, es una gozada, un placer olfativo. Esto es un placer olfativo, en serio. Este es el que os digo que el single, aun siendo la edición normal, también es un single muy buscado, es un single que puede
puedes encontrar normalmente en muy malas condiciones, y a mí me da un placer de nuevo absoluto, me ponía totalmente palote. Sí, estoy palote, señores, no lo vais a ver, pero en este momento estoy... no, digo que luego esto lo vea alguien. Para nada, una gozada tenerlo así. De hecho, porque este es uno de mis temas favoritos, el Condemnation. ¿Y por qué diréis? Lo escribió Martin, pero creo que es la letra de Martin dedicada a el amigo Dave. Y Dave, en su vorágine heroinómana, cantó este tema como si fuera suyo, y cantó este tema como si la condena fuera suya, y de ahí viene que para mí este tema y el vídeo es desgarrador. De hecho, siempre lo diré, la voz de Dave nunca volvió a ser tan desgarradora como aquí, y tenerlo así pues es una maravilla total. Y además tenéis el live, que no deja de ser pues el limitado del propio Condemnation, con el gatefold, con las imágenes aquí, y de nuevo os lo enseñaré. Acordaos que la gira, lo que tenía de brutal la gira, que no me acordaba de decirlo en la historieta, todo el montaje audiovisual, todo el montaje escénico, todo el vídeo y todo, lo dirigió y se encargó el amigo Anton Corbijn. Anton Corbijn, así lo pronuncio bien porque tengo una manera de pronunciar que no tiene nada que ver con la realidad. Y como último, lo que os comentaba, In Your Room, que también aquí pues Dave se le veía pensar que este vídeo lo graban a posterior, y ya se nota que lo saca en el 94, y el Dave ahí ya empieza a estar, ya se le ve tocado, como a principios del Ultra, pero bueno, lo mismo, el formato, la portada o la protección para el vinilo es de DJ. Estas, como ya lo he dicho antes, intentar protegerlas un poquito. Si lo sacáis y lo ponéis con mucho cuidado, los vinilos, o sea, las portadas, la verdad es que están súper logradas. En este caso, las que son de cartón así totalmente mate, están súper bien. Como siempre digo, vale la pena tenerlo así. Y aquí tenemos otra rareza, que aunque no era en gatefold, que es así normal, lo sabéis, el limitado del In Your Room también era muy caro, y es muy raro encontrarlo, y más en buenas condiciones. Y aquí pues lo tenéis nuevo para que lo disfrutéis, para que lo abráis, para que lo gocéis, y para que hagáis lo que os plazca con él, si os lo podéis permitir, claro está. Exacto, la galleta con la bombilla en rojo y en azul, otra auténtica gozada de diseño. Y aquí la tenemos nuevecita. Los vinilos se tienen que escuchar genial, como se escuchaba el Violeto, se supone. Intentaré, si puedo, haceros también un mix. Intentaré haceros algo a la vieja usanza, como aquí, como DJ de la vieja escuela. Os lo haré con los platos, con los tenis, si no me bloquean el vídeo, porque del anterior hice dos y por los temas de copyright del otro me lo bloquearon antes de salir. Pero bueno, lo intentaré. Dicho eso, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Si te lo puedes permitir, pues me parece genial. Si te lo puedes permitir. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Se nos está yendo la olla a los coleccionistas, se nos está yendo la olla sobre todo a los nuevos coleccionistas, que arrastran a que esto cada vez se dispare más y se cree una burbuja más brutal, y se le está yendo muchísimo la olla a las discográficas. Por favor, acordaos que moristeis de éxito la última vez con el tema del CD, no nos volváis a hacer lo mismo con un formato que ha renacido. Por favor, se os está yendo la olla. En Record Store Day ya lo hablan muchísimos youtubers. Un saludo para Vinyl for Losers, para el amigo Pape, que es vamos, me he enganchado, es una auténtica gozada. Este tío es buenísimo, además un tío muy real, un tío muy honesto, y que dice las cosas como son, y del que tenemos que aprender, y mucho. 140, 150 de media esta caja. 8 vinilos, ya no sale tan a cuenta. Sí, me diréis, hombre, hay algunos que son muy caros, sí, las ediciones originales, no estas, no las reediciones. Me parece excesivo, os habéis pasado. De hecho, he estado a punto de no pillarla. Y si la he pillado es para que la tuviéramos hoy en primicia, para que la pudierais ver, que tenía realmente ganas, y porque he ido a una tienda física. Al final he pensado, he dicho, a ver, voy a comprar una plataforma, me van a astillar, y va a ser esto, pues nada, va a ser un método, pues como siempre, mecánico y autómata, y venga. Y he ido a una tienda física a la que voy habitualmente, y me lo he conseguido hoy.
y he pagado lo que valía y he preferido dejárselo en la tienda física. También os recomiendo eso, que por favor valoréis un poquito comprar en tiendas físicas para mantener el sistema, para mantener las tiendas de aquellos que se dedican más que otra cosa por pasión, porque la verdad es que el margen que les queda es bastante pequeño, para que podamos palpar y tocar las cosas. De hecho, tal como la vi, la toqué, me enamoré, la compré y he dejado la visa ya reventada. Esto ya no lo recupero, pero bueno, es lo que tiene. Dicho eso, como siempre que me enrollo como una persianilla, ¿vale la pena? Si os lo podéis permitir, vale la pena. El precio es elevadísimo, se están pasando, es demasiado cara. Pero claro, abusan de nuestro... sí, abusan evidentemente de nuestra enfermedad coleccionista, de nuestra debilidad y de nuestra adicción, que no es la heroína como en el caso de Dave, pero joder, es casi similar ya en lo que vale. Creo que ya un vinilo vale más que un pico, pero bueno, esto lo cortáis, porque como vayan niños ya nos van a desgraciar. Y dicho esto, espero como siempre que os haya gustado y que hayáis visto alguna cosita pues que os hacía gracia, y como no, pues en primicia haber podido disfrutar un poquito desde mi más humilde opinión, porque la caja no la voy a puntuar precisamente por el precio, pero ya has visto lo que tiene. Si os lo podéis permitir, pues lo permitís, y si no, pues al menos la veis aquí y no hay nada más, ¿de acuerdo? Pues venga, como siempre, resistir, amigos, aguantaremos, entre todos podemos, y sobre todo, larga vida a la música, a la buena música. Hasta pronto.